Hola a todas, chicas. Como podéis percibir, que creo que ya se oye en los sonidos de fondo, estoy en la naturaleza. Hoy es el tercer día en un par de meses, quizá incluso 3, que intento grabar este podcast. Porque me encantaría grabar este podcast en la naturaleza, pero siempre que lo he intentado hacía un viento enorme, que se colaba en el audio y que no es que me impidiera grabar porque no me lo impedía, pero la verdad es que se quedaba muy feo, ¿no? Entonces, hoy que es un día caluroso, que ya se acerca el verano y que parece ser que no va a hacer viento, voy a intentar grabar este episodio y ojalá todo salga bien. Crucemos los dedos. Entonces, en este episodio voy a dar la primera recomendación literaria del podcast. La verdad es que tengo un montón de... Mira, ahora suenan las campanas, no sé si lo oís. Tengo un montón de recomendaciones literarias que dar y esta es la primera de todas, ¿no? Obviamente, porque es el libro que da nombre al podcast. Entonces, ¿cómo se va a organizar este podcast así como todas las recomendaciones literarias? Pues primero voy a hablar de quién es la autora, luego de qué va el libro, por qué lo recomiendo y por último, qué me llevo yo del libro y qué quiero implementar. Una pregunta que considero súper importante cuando leemos libros, sobre todo de no ficción, ¿no? ¿Qué me llevo yo del libro y qué voy a aplicar en mi vida de este libro? Incluso quizá nos lo tendríamos que preguntar más. Por eso he decidido incluir esta preguntita aquí. Para empezar, voy a empezar, valga la redundancia, hablando de la autora, Clarissa Pinkola Estés. Y me ha llamado mucho la atención de esta autora, que es súper misteriosa y enigmática, y realmente si alguien busca no puede encontrar mucha información de ella en internet, sobre todo de su vida privada. A nivel profesional pues sí que se encuentran cosillas y aún así no tantas. Y bueno, es súper enigmática y misteriosa. Prácticamente no da entrevistas. Si vais a YouTube solo hay un vídeo de ella en YouTube en el que sale hablando y es como una mesa redonda en la que están hablando de otra cosa, ni siquiera sobre el libro. Y me ha llamado mucho la atención porque mira que es una autora súper conocida con un libro que es un bestseller, ¿no? Con lo cual yo creo que esto está muy bien como para tener un ejemplo de una persona que podríamos decir que ha triunfado en la vida, que ha triunfado incluso internacionalmente, que es conocida y que es exitosa y para nada ha necesitado enseñar su vida privada para lograrlo. O sea, esto es algo que me encanta y que creo que también es mucho del arquetipo de la mujer salvaje, ¿no? Como que no es necesario entregarle nuestras tripas, nuestro corazón a los demás para ser aceptados, ¿no? Que está bien marcar unos límites ante los desconocidos y luego ya a nuestros seres queridos pues enseñar lo que llevamos dentro, ¿no? Sí, como veo este arquetipo de la mujer salvaje que dice no, que pone límites, que marca esta distancia saludable, porque finalmente todo lo que mostramos en redes se puede o hacer de una forma saludable o de una forma no saludable. Sí, entonces no me extiendo más en esto, en esta parte de ella, pero bueno, para que lo sepáis, es poeta, es autora, es psicóloga junguiana, que esto es súper importante para entender el libro, ¿no? Que ella se basa en la psicología junguiana para analizar los cuentos y en su trabajo como psicóloga. Y bueno, Mujeres que corren con los lobos es su obra más importante y le dedicó más de 20 años. Lo cual, si os digo la verdad, se nota un montón porque el libro es, aparte de que es extenso, de que es gordito, es muy denso, ¿no? Yo fui a un club de libros sobre mujeres que corren con los lobos en mi segunda lectura del libro, que no sé, me gustó tanto que me propuse como leerlo dos veces, o sea, en 2 años consecutivos 2 veces, es decir, una lectura un año y otra lectura otro año, pero luego a la hora de la verdad en la segunda lectura me quedé a la mitad, pero bueno, fui al club del libro en la segunda lectura, algunas sesiones y una mujer yo creo que lo describió muy bien.
intento expresar lo que estaba intentando expresar, que fue en inglés y a lo mejor me cuesta un poquito. Entonces dijo, es como si me estuviera intentando alimentar con una cuchara y me diera más alimento del que yo realmente puedo tragar y a más velocidad de la que lo puedo tragar. Como esto de que le damos a un niño comida y tenemos que esperar para que mastique, para que se rumie bien la comida en su boca y que finalmente trague, ¿no? Pues siento que es esto, porque el libro es súper denso, súper condensado, hay un montón de píldoras de sabiduría, por no decir que es el típico libro en el que quieres subrayarlo todo. Bueno, yo subrayo los libros, porque es que esto es súper importante y súper... No se te introduce además a muchos nuevos conceptos que nunca habías oído y que son súper importantes. Nada, es una pasada de libro. Yo noto que lo escribió en 20 años y que es una joya y que por eso tardó 20 años en escribirlo, ¿no? Un trabajo muy, muy bien hecho. Tiene más obras, pero si os digo la verdad, la de Mujeres que corren con los lobos es la única que he leído. Quizá en el futuro leo otros libros de ella, no lo sé. La verdad es que tengo tantos libros en espera que no sé en qué momento podría ser eso, ¿no? De hecho, ahora estamos... no sé si a los que sois lectores os pasa esto o no, pero ahora estamos en junio y tengo tantos libros que me he comprado que creo que tengo para el resto del año. O sea, no sé si a los que sois lectores o no os pasa esto, pero a mí me pasa que ahora me he comprado tantos libros que creo que tengo lecturas para prácticamente todo el año. Entonces, ¿y de qué va el libro? Entonces, en el libro... la idea principal es que hay un recapitulatorio de cuentos que tienen que ver con el arquetipo de la mujer salvaje y que la autora va analizando estos cuentos. Son bastantes cuentos, la mayoría desconocidos, menos algunos como por ejemplo Barba Azul y el Patito Feo, que yo sí que los conocía, pero para mí la mayoría eran desconocidos. No puedo ponerme a explicar todos los cuentos con la interpretación que ella les da, porque aparte de que no tiene ningún tipo de interés, porque ella lo hace muchísimo mejor que yo y para eso le dedico 20 años al libro, pues la verdad, como es un contenido así un poquito más segmentado y fragmentado, no tiene sentido que lo cuente en el podcast. Pero, o sea, de qué van todos los cuentos y que haga un poquito la interpretación. Entonces, esto no va a ser un resumen de los cuentos, ¿vale? Simplemente os menciono eso, que son cuentos y que ella va como interpretando los cuentos y analizando los cuentos. Y que realmente hay mucho trabajo detrás del análisis que ha hecho, porque a veces te pone un cuento que es media página, una página, y a eso le dedica un capítulo entero de a lo mejor 50 páginas, o sea, una barbaridad. Uy, ahora vais a escuchar un perrito. Una auténtica barbaridad el análisis tan profundo que puede hacer de un cuento tan cortito. Y es que para ella los cuentos no son como un contenido infantilizado que se le da a los niños, ¿no? Para que se distraigan un rato, sino que son como píldoras de sabiduría encapsulada, medicina. Y esto es algo sobre lo que he investigado muchísimo después, bueno, no muchísimo después, pero sí a lo largo de los 2 años después de que leí por primera vez el cuento, me he reencontrado muchísimo con este concepto. Incluso yo lo he explorado en el propio podcast, que estoy analizando algunos cuentos de una manera mucho más breve. La verdad, no estoy escribiendo 50 páginas por un cuento, sino que lo estoy haciendo en audio tal cual surge. Y es un concepto súper interesante, ¿no? Que los cuentos se utilizaron como para encapsular sabiduría y que no se perdiera y que se transmitiera de forma oral. Fascinante. Y ahora veo muchos cuentos de una forma súper distinta, como algunos, por ejemplo, que he analizado aquí, ¿no? Como La Cenicienta, Blancanieves. Luego, por ejemplo, también me encantaría leer Las Mil y Una Noches, que es un recapitulatorio de cuentos que ahora me doy cuenta de que es, bueno, un recapitulatorio de sabiduría, ¿no? Que se puso esto en cuentos para, no sé, para que se transmitiera también de manera inofensiva, ¿no? Para que nadie pudiera captar que esto era una sabiduría súper poderosa y que pasara a las siguientes generaciones, que no se destruyera, y que la gente que pudiese interpretar esta sabiduría se encontrara con ella. Y aparte, por el simple hecho de leer el cuento, me estoy emocionando y estoy yendo un poco rápido, por el simple hecho de leer el cuento, incluso aunque no entendáis que se puede interpretar, siempre algo os lleváis, porque algo siempre se queda en el inconsciente, algo siempre se os queda en lo más profundo. Y de hecho es súper, bueno, esto ya lo he comentado en los episodios de los cuentos, es súper peligroso que se cambien los cuentos, que se modifiquen.
Esto ya pasó en su momento con los hermanos Grimm, que hicieron algún tipo de modificación que no sabemos hasta qué punto fue, los cristianizaron los cuentos, cambiaron bastantes cosas y luego ahora siento que con esto del feminismo se está cambiando mucho los cuentos y esto es muy, muy, muy peligroso. Porque, a ver, voy a dar un pequeño spoiler del libro, pero es muy, muy, muy pequeñito, no os preocupéis. Siempre en un cuento todos los personajes representan arquetipos, o no, partes, vamos a decir, no arquetipos, o bueno, también podríamos decir arquetipos, partes del interior de una misma persona. Entonces, cuando tú cambias cómo se comportan los personajes en el cuento, podrías estar confundiendo a la persona, o sea, no, podrías estar confundiendo, no, confundes un montón a la persona que sabe leer y que, bueno, a cualquier persona que lea el cuento o que escuche el cuento, lo puede interpretar o no. Por ejemplo, normalmente el príncipe que salva a la princesa representa la energía masculina. Y si en un cuento feminista luego es la princesa la que se salva a sí misma, esto no tiene ningún tipo de sentido. Porque la princesa, el arquetipo de la princesa representa a la niña. Y una niña no se puede salvar a sí misma, ¿no? Entonces esto puede confundir muchísimo a futuras generaciones, vamos a decir. No me extiendo más aquí, pero bueno, sí, creo que habéis captado la idea. Ahora vamos a la pregunta, ¿por qué lo recomiendo? Y si yo tuviese que recomendar a una mujer que se leyera un solo libro sobre feminidad, sería este. Es decir, eso dice mucho de lo mucho que recomiendo este libro. Lo recomiendo al 100% a cualquier mujer. Este es un libro que en mi opinión personal se tiene que leer al menos una vez toda mujer. Para mí es un poco como la Biblia femenina, ¿no? Podríamos decir. Sí. La escritura, la escritura sagrada de la feminidad, por decirlo de alguna manera. Solo decir que leí el libro hace 2 años, más o menos, y que este año me lo había propuesto volver a leer. No lo he hecho así, si os digo la verdad, al final me he quedado por la mitad, que además tengo un libro aquí delante y es un poquitito más, será a lo mejor el 65%, quizás 70%, pero es que era un libro muy muy denso y claro, ahora no me parecía tanto la novedad y tenía otras lecturas que también quería devorar, ¿no? Que quería leer. Entonces, pues se me quedó un poquito aparcado, si os digo la verdad, pero aún así lo recomiendo al 100%. De hecho, es un libro tan potente que ya lo sabéis, ¿no? Que yo he basado, al menos si estáis escuchando esto recientemente, esto es así. He basado mi negocio en todo este libro y he basado toda mi vida en este libro. El hecho de que esté ahora en la naturaleza, haciendo este podcast, es también herencia del libro. Es algo que yo he recogido del libro, ¿no? Como la mujer salvaje, el arquetipo de la mujer salvaje ansia estar en la naturaleza, volver a la naturaleza, volver a su verdadero hogar. Y eso es algo que yo no sabía que necesitaba y descubrí en el libro. Sí, de hecho todo el libro tiene una medicina que no sabía que necesitaba y que, no sé, llegó en el momento justo que más lo necesitaba. Creo que, imagino que para muchas mujeres será así, ¿no? Que en el momento en el que más necesitas el arquetipo, llega a ti. Y en mi caso fue cierto, no sabía ni siquiera que necesitaba el arquetipo, no sabía que necesitaba el libro, pero llegó a mí justo en el momento correcto y estoy súper agradecida a la autora de que hiciera este trabajo titánico de 20 años escribiendo el libro. Pero bueno, es una pasada, es una chulada, merece totalmente la pena leerlo. Ya lo he dicho, para mí es el mejor libro sobre feminidad. No solo es el mejor libro sobre feminidad que he leído nunca, y he leído muchos libros de feminidad, por cierto, porque me he formado principalmente de feminidad a través de libros, pero además es de feminidad oscura, que es algo que veo que no hay muchos libros de feminidad oscura que valgan la pena, por no decir que no hay casi ninguno, que la mayoría de libros sobre feminidad son sobre feminidad clarita. Con lo cual, esto es algo que ni siquiera tiene sentido, porque la verdadera feminidad, la esencia de la feminidad es la feminidad oscura, no la feminidad clara. El hombre es el sol, representa la energía solar, y la mujer representa la energía lunar, que es la energía que está en medio de la noche. La luna brilla en medio de la oscuridad, ¿no? Con lo cual la esencia verdadera de la feminidad es la feminidad oscura, no la feminidad clara. Y me alegro muchísimo de que, aunque la autora no lo haya
explicado así en ningún momento del libro. De hecho, ya no utiliza ni la palabra feminidad mucho, ni la palabra feminismo, por cierto, ni la palabra feminidad oscura. Esto es un concepto que ni siquiera existía en el momento en el que ella escribió el libro, ¿no? O sea, sí que existía, perdón, el concepto, pero no las palabras para expresar el concepto. Que me estoy liando. Con lo cual, pues, qué decir que fue una auténtica pionera. Y de hecho, no sé quién elegiría la portada, pero es que me transmite muchísimo feminidad oscura. Yo tengo una portada que está en negro, con colorcitos, con el titulito marrón, y esto es algo que me lleva mucho a la naturaleza. No sé, por ejemplo, a un bosque a la luz de la luna llena, con esta oscuridad y luego esta tierra marrón. No sé si me estoy expresando muy bien, me cuesta más expresarme oralmente. No, pero yo creo que se entiende, ¿no? Un bosque en la oscuridad, con esta tierra marrón, de que acaba de llover, de que está lleno de barro. Una mujer a la luz de la luna, aullando. No sé, me redirige un poco a este momento la portada. Sí, y me encanta la portada, por muy sencilla que sea. Y lo mismo, los colores incluso están en mi página web porque es que me encantan. No sabía yo que me podía llegar tanto a encantar el negro y el marrón. Sí. Luego, por supuesto, recomiendo el libro para todas las personas que quieran descubrir e integrar el arquetipo de la mujer salvaje. Un arquetipo que a lo mejor no conocemos, pero como dice Clarissa Pinkola en el libro, ya las solas palabras la mujer salvaje despierta algo en nosotras, ¿no? Entonces, el objetivo de este podcast tampoco es explicar cuál es el arquetipo de la mujer salvaje, porque ya lo explicó ella muy bien en el libro y ya puedo hacer otro podcast sobre eso, pero sí, simplemente nombrarlo, ¿no? Ahora, luego, todos los puntos los resumiré. Y luego, por último, he puesto en mis notas, que tengo las notas aquí, es que son un montón y por eso me estoy liando, al menos en este apartado, descubrir la magia y la sabiduría de los cuentos. Y yo añadiría a esto que he escrito, verlos también desde otra perspectiva mucho más profunda. Y es lo que he explicado antes, ¿no? Que los cuentos en realidad no son un contenido infantilizado para niños que expresa cuatro ideas tontas y simples que los niños puedan entender, sino que los cuentos son puertas hacia el conocimiento, son puertas hacia la sabiduría. Es sabiduría camuflada para que se pudiera transmitir de una generación a otra y que la gente que lo comprendiera pudiera interpretarla, y si no se comprendía, que igualmente todo el mundo pudiera sacar algo de ese cuentecito. Desde un niño hasta un adulto, hasta la abuelita que le contaba eso a los niños, ¿no? Entonces, resumo los puntos de por qué lo recomiendo. Para mí es la Biblia femenina, el mejor libro sobre feminidad y feminidad oscura. Luego, descubrir e integrar el arquetipo de la mujer salvaje y descubrir la magia y la sabiduría de los cuentos y verlos desde otra perspectiva mucho más profunda. Sí, tenía más notas, pero se podría resumir así. Vamos a la que para mí es la sección más importante de todo el podcast, ¿no? El qué me llevo yo del libro y qué quiero implementar. Esto lo voy a tratar desde una perspectiva personal, porque para cada persona será diferente, ¿no? Quizá vosotras os lleváis cosas que yo no me llevo, y quizá vosotras algunas de las cosas que yo me llevo también os las llevaríais del libro, ¿no? No se sabe. Hasta que no lo leáis, no lo sabréis. Me voy a dejar un montón de cosas, por cierto, de lo que yo me llevo en el libro, porque creo que es algo que trasciende incluso la propia parte consciente de mi mente, de mi ser, y que me he llevado muchas más cosas de las que realmente, más de las que realmente sé conscientemente, ¿no? Pero esta es la lista que he hecho y no sé. Espero hacerle justicia al libro, aunque es difícil porque ya digo, es que es un libro súper extenso, súper profundo y que me ha servido un montón. Entonces, me llevo, por supuesto, y para empezar, muy básico pero fundamental, el arquetipo de la mujer salvaje a mi vida. En la primera lectura fue un poco como conocerla, como darle la mano,
como, no sé, simplemente como que nos presentaran. Y en la segunda lectura ya he notado que la he integrado un montón, o sea, muchísimo. Nadie puede ser 100% un arquetipo porque te vuelves loco. Esto es algo que también menciona Clarissa Pinkola en el libro. O sea, pero el simple hecho ya de que esté aquí con mi libretita en el parque, que venga todos los días al parque, que esté aquí bebiendo, no sé, la luz del sol, que esté disfrutando del aire puro, que esté aquí tranquila. Es que esto es algo tanto del arquetipo de la mujer salvaje. Luego también, por ejemplo, lo de comunicarse, lo de alzar la voz, lo de tener tu tribu. Es que he implementado tantas cosas que es una locura, ¿no? He podido de verdad integrar este arquetipo en mi vida y estoy súper agradecida. No sabía que lo necesitaba y ha sido como la mayor medicina, os lo prometo. No hay ni palabras para explicar esto. Lo segundo que me llevo es lo que ya he mencionado un montón a lo largo del podcast, la sabiduría de los cuentos. Ya no los entiendo, ya no los veo, ya no los leo, ya no los escucho de la misma manera. Ya he hecho aquí, ¿no?, interpretaciones de cuentos como Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, etc. Y ahora para mí es muy, muy diferente leer un cuento. Sé que es sabiduría escondida. Sé que ahí dentro hay una medicina, con lo cual leer cualquier cuento me aporta muchísimo más ahora. No solo los cuentos, por supuesto, que salen en el libro, sino muchísimos más, como estoy diciendo. Sí. Incluso he leído, o no sé si lo he leído o en el club de lectura se comentó que hay mujeres que ahora interpretan rollo cualquier novela de una forma súper distinta o cualquier película de una forma súper distinta. De hecho, ayer estaba leyendo un poquito sobre una mujer que interpretaba Harry Potter como fases evolutivas del ser. Que esto ya sería otro tema, hablar de esto. Pero sí, o sea, realmente me doy cuenta de que cualquier tipo de relatos se puede desgranar muchísimo más. Yo de momento solo estoy en los cuentos, no estoy en las películas, que además no veo, y no estoy en los relatos, no estoy en las novelas, pero sí, súper interesante. Luego también me llevo la importancia de tener una vida creativa. Esto es un concepto súper importante del libro que nadie me había mencionado nunca antes, y es que las mujeres somos creadoras, somos seres creativos, y esto se ve muy muy bien viendo qué género, qué sexo da a luz, ¿no? Que son las mujeres siempre las que llevamos al bebé dentro de nosotras y lo engendramos, lo parimos, lo creamos, o sea, somos las que dan a luz a ideas y conceptos abstractos, ¿no? Desde tener un niño hasta un proyecto creativo. Y cuando leí que el autor hablaba tanto de la vida creativa, reflexioné sobre eso. Yo de pequeña tenía una vida creativa súper extensa y profunda, hasta los 12 años, y de repente, por, no sé, estas cosas que pasan en la sociedad, que si el cole, que si los deberes, que si los compromisos, que si los quehaceres, dejé de tener a los 12 años vida creativa, porque es que ya no me daba para más, la verdad, no tenía tiempo entre el cole y cosas. Y abandoné mi vida creativa y cuando leí el libro la recuperé con una fuerza impresionante. Solo os voy a decir que tenía tantos proyectos creativos y tantas cosas creativas que estaba haciendo que tenía una lista como para no perderme, ¿no? Luego al final de esta lista se cayeron un montón de cosas porque no todas eran sostenibles. No era sostenible tener 20 proyectos creativos o 15 o 10 o los que tuviera a la vez. Y bueno, y recuperé la creatividad en mi vida y esto es algo que no tiene precio y que me ha dado, estaréis escuchando un avión, que me ha dado, quizá, no lo sé, está de fondo, y que me ha dado un montón de alegría, de paz, de entusiasmo, de salud, o sea, podría hacer un podcast aparte de esto, de lo importante que fue para mí recuperar mi vida creativa y cuánto me ha dado. Súper importante. Ahora lo que he dicho, hago menos cosas, las que son más importantes, pero me llena un montón. Por ejemplo, este podcast yo lo consideraría parte de mi vida creativa, por cierto. Sí, sigo al siguiente punto. La importancia de tener una manada, la importancia de pertenecer a una tribu, la importancia de sentirte a gusto en una comunidad. Y esto es algo en lo que todavía estoy trabajando. De hecho, este año desde enero estoy trabajándolo un montón. Aparte de con los círculos de mujeres también en mi vida privada. Y todo este verano, que para mí el verano es un momento súper social en el que me apetecen hacer muchas cosas, quiero trabajarlo todavía más.
No me apetece mucho comentar de este punto porque es muy personal y también, si os digo la verdad, toca una herida de mí, porque yo siento que nunca he tenido una tribu en la que me sintiese que perteneciera al 100%. Y lo voy a dejar aquí, pero sí, me llevo del libro la importancia de tener una manada con la que puedas compartir, ser auténtica y no tener que llevar máscaras. Y sí, estoy buscando mi camino todavía en ese punto. Luego añado en otro punto la importancia de vivir desde el corazón, la importancia de vivir auténticamente, la importancia de mostrarse como es una sin máscaras, como he dicho antes. Y esto es algo que sí que he aplicado ya y wow, se siente muy bien no tener que fingir ser una persona que no eres. O sea, es un acto de libertad. Uf. Se necesita mucha valentía para hacerlo porque quien no tiene mucha autoestima y quien no se siente bien consigo misma no puede hacerlo, por eso antes no lo estaba pudiendo hacer. Pero me ha hecho sentir libre, me ha hecho sentir bien, me ha hecho sentir paz, me ha hecho sentir como que yo estoy bien así tal cual soy, no tengo que ponerme ninguna máscara porque ya así tal cual soy perfecta. Y si os digo la verdad, siento que a los demás les ha gustado. O sea, me daba mucho miedo que la gente me rechazara cuando me quitara la máscara y sí que ha pasado, no os voy a mentir, no os voy a decir que todo el mundo 100% cuando me he quitado la máscara me ha aceptado, pero se siente súper bonito quitarse la máscara y que a los demás les encante. O sea, y esto me pasó con mis amigas. Voy a contar muy rápidamente esto. Yo hice un círculo con mis amigas, he hecho solo de momento un círculo con mis amigas de la infancia, ojalá en el futuro más. Y luego del círculo una de las chicas, o sea, una de mis amigas dijo, vamos a hacer esto todos los meses, vamos a hacer esto una vez al mes. Y se sintió muy bien que cuando yo hubiese, o sea, que yo haber abierto el círculo, haberme mostrado en el círculo tal cual era, y que a mi amiga le gustara tanto el círculo y toda la dinámica del círculo y que yo me hubiese mostrado en el círculo y que quisiera más, ¿no? Esto se sintió tan bonito, o sea, fue como algo súper bonito. No se lo he dicho nunca a mi amiga, se lo tendré que decir alguna vez, que me encantó que le encantara. Bueno, sí que le dije, ¿no? Que me alegraba mucho de que le gustara, que yo hubiese... o sea, que hubiese apreciado el círculo. Pero siento que, o sea, para mí fue un momento muy importante porque me mostré tal cual era y ella quiso más de esa dinámica, que era no solo mía, sino entre todas. Pero fue un momento súper bonito, me gustó mucho, fue muy sanador, sí. E imagino que, bueno, ella también lo necesitaba, ¿no? Mostrarse sin máscaras. Fue un win-win, ¿qué podríamos decir? Paso al siguiente punto. La importancia de conjugar la vida interior y exterior. Buah, de esto podría hacer nuevamente otro podcast, esto es una movida muy grande, ¿no? Pero Clarissa Pinkola Estés habla de que debemos tener una vida interior y que hay un mundo exterior y que hay un mundo interior y que los tenemos como que implementar, como que conjugar, como que tenemos que entremezclarlos y que hay que saber cuándo salir al exterior y cuándo volver al interior. Y esto es un concepto que suena súper básico, pero que nunca nadie me había explicado. O sea, el mundo exterior todo el mundo sabe qué es, ¿no? Es, por ejemplo, la sociedad. Y el mundo interior es, por ejemplo, ser introspectiva, la vida creativa. Y esto suena muy básico, pero nadie me lo había explicado y es súper importante, ¿no? Saber cuándo tienes que salir y cuándo tienes que entrar. Cuándo necesitas más tiempo para ti y cuándo, pues, te apetece estar en comunidad y dar a los demás. Yo durante toda mi vida, si os digo la verdad, siempre quería estar en mi mundo interior, y luego también he tenido temporadas que no podía entrar dentro de mí. O sea, vivía en los extremos, por decirlo de alguna manera. En el momento en el que leí el libro, quería solo estar en el mundo interior, por cierto, lo necesitaba. Y ahora creo que he llegado a ese momento en el que estoy ya... A ver, no he llegado a un momento de perfección en el que estoy conjugando los dos mundos a la perfección, pero he llegado a un punto en el que estoy muy contenta de que entiendo cuándo salir y cuándo entrar, y eso me encanta. Todavía queda por perfeccionar, todavía puedo mejorar muchas cosas, pero ya estoy muy contenta y muy satisfecha con el avance. Sí. Y luego, por último, he puesto, que por cierto tengo una hormiguita en la libreta, siempre me da mucha cosa, es que las hormiguitas se suben por cualquier sitio y me da mucha cosa por si acaso pasando una página o algo la aplasto. No sé, es que me da miedo por su seguridad, ahora no sé dónde está, mira, espero no haberla aplastado.
Y lo último punto, la importancia de conectar. Ah, mira, está aquí en la paginita otra vez. Tenemos una special guest, una invitada especial. Y luego, por último punto, que me enrollo, la importancia de conectar con la naturaleza y la sabiduría de sus ciclos. Y esto me ha dado tanta salud, tío. Tío. Ya explica cómo la mujer salvaje ansia estar en la naturaleza. Y esto es algo que yo no sabía, esta era una necesidad que no sabía que yo tenía. Yo no lo sabía y empecé a hacerlo. Y se siente tan sanador. De hecho, os voy a contar una cosa. Ayer me pasé, no todo el día en el parque, pero sí que a lo mejor me pasé 3 o 4 horas en el parque. Rollo a mi rollo, leyendo, haciendo mis cosas, no sé. Sí, de tranquis me pasé yo el día en el parque sola. Y fue tan sanador y me sentí tan bien. Luego volví a mi casa y ¿sabéis lo que sentí? Sentí que era más mi hogar el parque que mi casa, os lo prometo, que me siento más en el hogar en el parque que en mi casa. Sí, es muy extraño, tío. Lo sentí ayer muy profundamente, ya lo había pensado alguna vez, y es como muy extraño. Me doy cuenta de que los seres humanos estamos diseñados para vivir en la naturaleza, Y, ¿qué quería decir? Bueno, iba a decir que ayer me pasé todo el día en el parque y por las mañanas yo siempre escribo. Yo por las mañanas siempre escribo al menos un par de páginas en una libreta. Hago como escritura automática, es una parte de mi práctica espiritual, o una de mis prácticas espirituales más importantes. Y esta mañana me he levantado y no podía ni llenar una página porque me sentía tan bien, me sentía tan completa, me sentía tan purificada. Y esto incluso lo he escrito en la libreta. ¿Será que esto me ha pasado porque ayer fui al parque? Y una parte de mí sabe que sí, que me hizo tanto bien ayer venir al parque durante tantas horas que me purificó y esta mañana no tenía que escribir en la libreta. Porque claro, cuando escribo en la libreta normalmente pues me suele centrar mucho en cosas malas, ¿no? Son las que necesito hablar y las que necesito que salgan de mí, ¿no? Utilizo mucho la libreta como para hacer purificación del chakra sacro, que esto sería pues otro tema, ¿no? Esta mañana no tenía nada que hacer, me sentía bien, me sentía completa. Sí. Aparte de la naturaleza, por cierto, la sabiduría de los ciclos, el ciclo menstrual, el ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida, esto es algo en lo que todavía estoy ahondando mucho. Yo antes de leer el libro creo, y hacía esto de... Sí que lo hacía. Lo de descansar muchísimo los días de la regla. He profundizado más porque antes descansaba y ahora, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy súper intuitiva y me encanta dedicarme a mi vida creativa y a mis, y a mis cosas de bruja durante estos días de la regla, de la menstruación. Pero sí, o sea, profundicé más incluso en la sabiduría de los ciclos. Y lo de venir al parque me ha ayudado mucho a profundizar en la sabiduría de los ciclos. Porque realmente me doy cuenta de que el estado de la naturaleza, el estado del parque, según la estación, es el mismo estado que yo tengo dentro de mí. Esto creo que ya lo he explicado en un podcast, quizás el que se llama La naturaleza, no lo sé. Pero a mí me está pasando lo mismo que en el parque, ¿no? Cuando es invierno y el parque está... No quiero decir que está muerto porque hay mucha vida, ¿no? Los árboles siguen en vida, ¿no? Pero está en reposo, eso. Cuando el parque está en reposo, yo también quiero estar en reposo en invierno. Y luego ahora que es primavera y el parque, no sé, me sale la expresión bulle de vida, pero eso creo que es algo que he sacado del valenciano. Cuando el parque está en plena vida, yo también estoy en plena vida, ahora estoy súper creativa, quiero hacer un montón de cosas, estoy súper social, tengo mucha energía, pues es que es exactamente lo mismo. Y venir al parque me ha ayudado mucho a verlo muy claramente, de una forma incluso visual. Y luego también otra cosa que estoy trabajando es las fases evolutivas de una mujer, de un ser femenino, la niña... o el arquetipo de la princesa, luego la mujer, o el arquetipo de la reina y la anciana, o el arquetipo de la bruja. Esto es algo que también estoy trabajando y que no avanzo nada, no avanzo nada aquí en el podcast porque todavía es algo que estoy trabajando muy de lleno y no sé qué contar. Entonces, para recapitular, lo que me llevo yo del libro y que voy a implementar, o que ya he implementado.
el arquetipo de la mujer salvaje, la sabiduría de los cuentos, la importancia de tener una vida creativa, la importancia de tener una manada, la importancia de vivir desde el corazón auténticamente, la importancia de conjugar la vida interior y la vida exterior, la importancia de conectar con la naturaleza y la sabiduría de sus ciclos. Dejo aquí esta sección, que es muy muy importante, porque a veces leemos libros y sus enseñanzas se quedan solo en el plano intelectual, en el plano de la mente, y no logramos aterrizarlas al plano físico. Y os invito a que cada vez que leáis un libro penséis también un poquito en esto, ¿no? E incluso que hagáis journaling después de leer el libro de esta pregunta, ¿no? ¿Qué me llevo yo del libro y qué quiero implementar? Nada, me ha encantado estar aquí con vosotras después de llevar tanto tiempo sin hacer un podcast. Espero que haya quedado bien, pese a que se oigan ruidos. Ahora se están oyendo las campanas. Muchas gracias por entender que iba súper acelerada porque llevaba un montón de tiempo sin grabar un podcast y no sé, como que tenía muchas cosas que decir y me apetecía muchísimo. De hecho, creo que hoy voy a grabar 2 podcasts más, no sé, porque me siento on fire. Quizás solo uno. Es que en realidad ya grabé un podcast, pero no se escuchaba muy bien el audio, entonces lo voy a volver a grabar. Y mil gracias, chicas, no sé, me sale mucho al final del podcast, me pasa muchas veces deciros que os quiero y que os aprecio mucho y que muchas gracias por escucharme. Así que os digo eso, no sé, me da un poco de vergüenza deciros que os quiero, pero es la verdad, os quiero, mil gracias por escucharme, mil gracias. Lo dejo aquí, que si no me enrollo innecesariamente, y hasta la próxima. Chao, chao, besitos.